Buenas tardes, doctores. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Quisiera antes de comenzar, si por favor pudieran corroborar si el audio está bien, si se escucha con normalidad, por favor. Hoy vamos a conversar de dos temas que son relevantes, ¿no? Uno es la extinción del contrato de trabajo. Seguramente es que contiene, ¿no?, al despido como una de las instituciones más relevantes del derecho del trabajo. Y la siguiente hora estaremos conversando sobre conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos y pago de beneficios laborales. ¿Ok? La clase durará aproximadamente 2 horas, o de repente un poco más, dependiendo cómo vayamos avanzando. Y algunas reglas importantes, ¿no? Pueden interrumpirme en el momento que quisieran, pueden hacer las preguntas en el momento que también lo estimen conveniente. Así que nada, yo estoy acá a su disposición. Como repito, para los que recién se están conectando, la primera hora conversaremos sobre extinción del contrato de trabajo. Haremos mucho énfasis en el despido y sobre todo en el despido disciplinario, que es el despido, digamos, que tiene mayor casuística, mayor relevancia, sobre todo en estos contextos. Y la última hora conversaremos sobre conceptos remunerativos y no remunerativos y pago de beneficios laborales. ¿Ok? El artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece una serie de supuestos de extinción del contrato de trabajo. ¿Ok? Si pudiéramos, digamos, recapitular cuáles son, básicamente tenemos a la muerte del trabajador. La muerte del trabajador extingue el contrato de trabajo. La renuncia del trabajador también extingue el contrato de trabajo. La terminación de la obra o servicio específico también concluye el contrato de trabajo. Entiendo que en la clase pasada han hablado sobre contratos sujetos a modalidad. Justamente una de las formas, ¿se acuerdan del contrato de obra o servicio específico? Justamente, ¿no? En la terminación de la obra o del servicio también causa la extinción del contrato de trabajo. La condición resolutoria también es otro de los supuestos de extinción del contrato de trabajo. Luego vamos a trabajar un poco sobre la condición resolutoria. El vencimiento del contrato, ¿no? ¿Se acuerdan de todos los contratos sujetos a modalidad que ustedes han revisado? Eh, Cuando vence el plazo de los contratos, del plazo establecido en cualquiera de las modalidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico, el vencimiento del plazo del contrato eh, genera la extinción del contrato. Es una de las preguntas que hoy se están haciendo varias personas, ¿no? Su contrato está venciendo, digamos, durante el estado de emergencia y se preguntan si el empleador tiene la obligación de renovar el contrato de trabajo. Y la respuesta claramente es no, no tiene la obligación de renovar el contrato porque justamente el vencimiento del contrato, o mejor dicho, el vencimiento del plazo previsto en el contrato, genera la extinción del contrato, ¿no? Salvo que estemos frente a los supuestos de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad que lo deben haber revisado la sesión pasada. Y si no lo han revisado, igual me lo hacen saber, por favor, para poder apoyarlos en lo que necesiten. El mutuo disenso. El mutuo disenso es otra de las formas de extinción del contrato de trabajo también, ¿ok? Eh, ¿En qué se diferenciará la renuncia del mutuo disenso? ¿En qué diferenciamos la renuncia del mutuo disenso? En la renuncia estamos hablando de un acto unilateral por parte del trabajador. El trabajador eh, toma la decisión de extinguir el contrato de trabajo y esta extinción forma parte de su libertad de trabajo. El trabajador tiene, valga la redundancia, como una de las manifestaciones de la libertad de trabajo el elegir para quién trabajar y hasta cuándo trabajar. Entonces el trabajador renuncia, ¿no? Y hay un procedimiento, ¿no?, que más o menos es conocido por todos, que el trabajador renuncia, el empleador tiene la posibilidad de aceptarle la renuncia o de decirle, no, yo quiero que sigas trabajando y lo puede hacer hasta por 30 días más, ¿no? Eso con la finalidad de
permitir que encontrar un reemplazante, ¿no? O otro trabajador que pueda hacer esas labores. Pero en el mutuo disenso no estamos hablando de la voluntad unilateral de parte del trabajador. En el mutuo disenso estamos hablando de un acuerdo entre el trabajador y el empleador para resolver el contrato de trabajo. Ambos se ponen de acuerdo para extinguir el contrato de trabajo. ¿Ok? Normalmente, un mutuo disenso viene acompañado del otorgamiento de una suma económica, ¿no? O el del pago de una contraprestación. Cuidado con eso, porque algunas personas lo que hacen es otorgar, como consecuencia del lucro del mutuo disenso, una suma económica y tratan de darle un carácter compensatorio, ¿no? Pero el hecho de que a través de un mutuo disenso el empleador otorgue una suma económica, automáticamente descarta la posibilidad de que la suma otorgada por el empleador pueda tener carácter compensatorio, ¿no? Bajo las reglas del artículo 57 de la ley de CTS. Así que cuidado con eso. En verdad, el mutuo disenso debería ser un pacto libre, ¿no? Y sin contraprestación entre el trabajador y el empleador, ¿no? En todo caso, si el empleador otorga una suma con el ánimo de convencer al trabajador para que acepte la resolución del contrato, este monto no tendrá carácter compensatorio. ¿Okay? La invalidez absoluta permanente también genera la extinción del contrato de trabajo, pero seguramente lo conversaremos luego. Es casi impracticable hoy en día poder extinguir el contrato de trabajo por esta causal, porque la norma nos establece varios requisitos que son imposibles de cumplir, ¿no? En cuanto a la determinación de la invalidez absoluta permanente, ¿no? La jubilación también es una forma de extinción del contrato de trabajo, ¿ok? Y el cese colectivo, hoy que tanto se está hablando de los ceses colectivos, ¿no? Pero bueno, hoy se está hablando de un cese colectivo, digamos, incausado, injustificado y unilateral, ¿no? No es ese al cese colectivo que tenemos hoy regulado en nuestra legislación, ¿no? El cese colectivo tiene que, por el contrario, afectar a determinada cantidad de trabajadores, tiene que estar acreditado y se tiene que seguir un procedimiento ante el ministerio que tiene que aceptar el cese colectivo, ¿no? En los últimos 15 años el ministerio solamente ha aceptado un par de ceses colectivos, así que con lo cual lo convierte en una figura muy poco practicada, ¿no? Finalmente, ya llegamos a el despido, ¿no? Que es lo que nos convoca esta primera hora. Si alguien tuviera una pregunta, por favor, hasta lo que vamos trabajando, como dijimos al inicio, pueden hacerla en el momento que ustedes gusten. El despido, ¿no? El despido, digamos, por antonomasia suena mal, ¿no? El despido suena a un ejercicio de poder, ¿no? El ejercicio suena a una sanción drástica, y es que efectivamente lo es. El despido es una sanción disciplinaria, una sanción que tiene el empleador, pero que la tiene como consecuencia de su poder de dirección, ¿no? Y muy pocas veces se dice esto, pero el poder de dirección no solamente deriva del artículo 9 de la ley, ¿no? O sea, no solamente el poder de dirección es el poder que tiene el empleador para modificar las labores, para ordenar, ¿no? Sino que el poder de dirección tiene como una de sus principales manifestaciones al poder sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque un empleador no podría llevar a cabo sus labores si es que no pudiera sancionar las inconductas por parte de sus trabajadores. Sería impracticable. Pero lo que sí debemos recordar, y aquí viene retomando la idea, que el poder de dirección no nace del artículo 9 solamente. El poder de dirección nace de la Constitución. El poder de dirección emana del derecho fundamental a la libertad de empresa. Es justamente el derecho fundamental a la libertad de empresa la que justifica, ¿no?, dentro de una de sus manifestaciones, que el empleador pueda regular y sancionar las labores en el centro de trabajo. ¿Ok? ¿Qué tipo de sanciones puede imponer un empleador? Bueno, todos sabemos del sector privado se pueden interponer tres tipos de sanciones: la amonestación,
que puede ser verbal o escrita, ¿no? La otra es la suspensión y finalmente el despido, ¿ok? Eh, para el despido, pregunta, para la suspensión y para la amonestación, ¿hay que seguir un procedimiento o no? Si uno revisa la ley de productividad y competitividad laboral, o sea, el texto único ordenado, el 00397-TR, veremos que no se establece ningún procedimiento tarifado, ningún procedimiento regulado en la ley para el ejercicio, para la imposición de una amonestación o de una suspensión, ¿no? Y eso esencialmente podría llevarnos a pensar que eh, el empleador no necesita seguir un procedimiento para la imposición de estas sanciones. Sin embargo, hay ya uniforme y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que sí se debe llevar este procedimiento. Es decir, el procedimiento que se sigue en el despido es el mismo procedimiento que se debe seguir para la imposición de una amonestación y de una suspensión. ¿De qué procedimiento estamos hablando? Por ejemplo, se imputará los hechos que el empleador considera que ha incurrido el trabajador tendrá 6 días para poder defenderse y luego de este plazo el empleador tomará la decisión de imponer la amonestación o imponer la suspensión, ¿no? Muchos no estamos de acuerdo con este criterio jurisprudencial, ¿no? Teniendo en cuenta que se presume que las amonestaciones y las suspensiones gozan, digamos, de una presunción eh, de legalidad, ¿no? Y se presume que las sanciones impuestas por un empleador son válidas, salvo en el caso del despido. Y por eso es que en el despido la ley sí se ocupa de establecer un procedimiento previo para poder imponer la sanción y sobre todo que no se justifica ni se acredita la falta en el procedimiento disciplinario, sino en el futuro proceso judicial. Pero sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta este criterio que cada vez es, digamos, de mayor aplicación por los jueces de trabajo. En consecuencia, un consejo sería que si ustedes van a imponer una amonestación o una suspensión, para evitar este tipo de cuestionamientos posteriores de que se invaliden las sanciones disciplinarias, sería mejor que siguieran el procedimiento correspondiente, ¿no? Y bueno, en el despido, ustedes ya saben que si hay un procedimiento previsto en la ley, ¿no? Que la ley sí prevé la imposición de la falta, la etapa de descargos, que son 6 días o más. Ojo que la ley establece 6 días como mínimo. Puede ser el caso de que en determinados supuestos 6 días sea insuficiente, pero digamos que en la mayoría de casos 6 días como mínimo hay que darle a un trabajador para que pueda descargar. Y luego de este procedimiento recién el empleador puede tomar la decisión, ¿no? Que podría ser absolver al trabajador de las faltas cometidas atendiendo a los descargos o entender que efectivamente las faltas han sido cometidas. Pero como todo poder, todos los poderes necesitan controles, ¿no? Esa es ya, digamos, una máxima de la experiencia, ¿no? O sea, todo poder es pasible de desborde, de un ejercicio arbitrario, de un ejercicio abusivo, y justamente el poder sancionador no es la excepción. ¿Cuáles son los límites, ¿no?, que se tiene dentro del poder sancionador, que tiene el empleador como, eh, digamos, al momento de ejercitar su poder de dirección? Básicamente son 4, y estos 4 es muy importante que ustedes los tengan presentes, ¿no? Primero, es el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, si ustedes despiden a un trabajador sin el ejercicio del derecho de defensa, es decir, sin seguir el procedimiento, automáticamente su procedimiento de despido está viciado, ¿no? Y el proceso se podrá convertir en un despido. El despido podrá convertirse en un despido incausado o podrá convertirse en un despido arbitrario. Vamos a ver cuál podría ser. Entonces, primer elemento, no olvidar de establecer ello. Y acá sí quisiera hacer una tingencia. Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, la ley establece que si las faltas graves cometidas, que vamos a analizar cada una de las faltas graves,
si la falta grave cometida es flagrante, el empleador puede, ¿no?, obviar el procedimiento de despido y despedir al trabajador de forma inmediata. O sea, inmediatamente imputar, o sea, en vez de remitirle una carta de imputación de falta y luego de despido, se obvia la primera etapa e inmediatamente se puede imponer la de despido. Pero no se aconseja jamás hacer eso porque el empleador asumiría, ¿no?, una carga adicional. Y esa carga adicional consistiría en probarle al juez en el futuro proceso judicial que la flagrancia existió. Entonces, un consejo práctico sería que si ustedes tienen unas faltas graves que son muy evidentes, no se hagan problema, imputen la falta, que el trabajador se defienda conforme pueda y luego efectúen el despido. Porque si lo que hacen es considerar que la falta es flagrante, ustedes mismos estarían asumiendo un pasivo un poco difícil de soportar, que es el de acreditar la flagrancia en el próximo proceso judicial. Siguiente elemento que es importante es la tipicidad. Cuando ustedes imputen las faltas graves, tienen que decirle al trabajador: señor trabajador, usted lo estamos imputando la falta, los hechos son tales, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, hechos, y consideramos que estos hechos calzan o se subsumen o encuadran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la ley. Eso es muy importante. O sea, vamos a analizar todos los supuestos de falta grave que están previstos en la ley. La idea es que ustedes hagan esa labor de encaje, ¿no?, entre los hechos que el trabajador ha cometido y la falta prevista en la ley. Los hechos que el trabajador ha cometido tienen que encajar, tienen que subsumirse en el supuesto previsto en la ley. ¿Ok? Es cierto que la legislación establece que si te equivocas, digamos, en el literal no hay problema, puede haber un error material, pero no te puedes equivocar en o sea, digamos, en la enumeración de los hechos de la falta grave. O sea, por ejemplo, si un trabajador eh, golpeó a un compañero de trabajo, tú tendrás que decir, bueno, la falta grave consiste en que usted golpeó a su compañero de trabajo, la falta que se encuentra prevista en el literal F, ¿no?, del artículo 25, porque estos hechos cuadran como actos de violencia en el centro de trabajo. ¿Ok? Esa es la labor que ustedes tienen que hacer al momento de imputar la falta. Y esta imputación también trasladarla a la carta de despido. ¿Ok? La proporcionalidad también es otro elemento, es otro límite del poder sancionador del empleador. ¿Ok? Porque, vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Si, por ejemplo, un trabajador se lleva un lapicero de su centro de trabajo, ¿no?, y es descubierto, ¿ha cometido una falta o no ha cometido una falta? Sí, ha cometido una falta, porque se está apropiando de bienes del empleador. Pregunta: ¿ameritará el despido? ¿Tendrá que ser despedido este trabajador o no? ¿Ustedes qué creen? No, no tiene que ser despedido, porque claramente creo que todos estaríamos de acuerdo en que fue un error, que el trabajador seguramente con una llamada de atención entenderá que no se tiene que llevar los lapiceros y no se ha quebrantado la buena fe laboral, ¿no? Porque nadie deja de confiar en otro trabajador por llevarse un lapicero. Pero si se llevara una laptop, definitivamente el caso cambiaría. Porque la conducta de llevarse una laptop sí digamos, se configura como una conducta deshonesta, como una conducta indebida, como una conducta
reprochable, ¿no? Y que hace imposible la continuación del vínculo laboral. ¿Ok? Entonces, otro límite del poder sancionador es la proporcionalidad. Tiene que haber proporcionalidad entre la sanción impuesta, en este caso el despido, y los hechos cometidos por el trabajador. ¿Ok? Finalmente, la inmediatez, el principio de inmediatez. Este es muy importante, ¿no? El principio de inmediatez supone que desde la comisión de la falta grave, mejor dicho, desde el conocimiento de la comisión de falta grave, es decir, desde el momento en el que el empleador ha conocido de la comisión de falta grave hasta que se toma la decisión de sancionar a un trabajador, tiene que pasar un plazo breve, un plazo corto, no un plazo extenso ni desmesurado. Algunos se preguntarán, ¿y cuánto es este plazo? Bueno, no hay un plazo. La ley no previsto un plazo. Porque además no sería adecuado prever un plazo, ¿no? Porque hay faltas más fáciles o más difíciles en cuanto a su identificación, su corroboración, su acreditación y su imposición. Entonces, claro, pero, por ejemplo, supongamos que hoy el área de recursos humanos se entera que un trabajador había llegado ebrio a trabajar. ¿Eso es una falta grave? Si un trabajador llegó ebrio a trabajar, ¿es una falta grave o no? Por favor participen a través, entiendo que están en el Facebook Live, ¿no? O sea, se pueden hacer comentarios o lo que deseen. Por favor, para mí es muy importante que participen en la clase. Claramente sí es una falta grave, ¿no? Si yo tomé conocimiento hoy de que un trabajador llegó ebrio a trabajar y lo sanciono después de un año, por ejemplo, es decir, el trabajador llegó hoy a trabajar ebrio y le impongo la sanción, o mejor dicho, inicio el procedimiento de imputación de falta después de un año. ¿Se violó o no se violó el principio de inmediatez? Sí. No es razonable considerar que el empleador se demore un año para sancionar una falta grave que era muy fácil de corroborar cómo si un trabajador había llegado ebrio o no, ¿no? Entonces, esos son los cuatro límites que tienen que tener en cuenta para la imposición de la falta grave. Sí, del poder sancionador del empleador. ¿Ok? Sigamos. A quienes están siguiéndonos a través de las diapositivas verán que luego se habla del procedimiento de despido, ¿no? Como les mencionaba, para imputar una falta, lo que tiene que hacer el empleador es remitir una carta de imputación de falta grave. No se llama carta de preaviso de despido. Algunos le llaman carta de preaviso de despido. No puede ser porque cuando yo imputo una falta grave todavía no he tomado una decisión respecto a la sanción. Entonces, si yo te estoy diciendo, te estoy preavisando que te voy a despedir, significa que ya tomé la decisión. Y entiendo que la decisión es despedirte. Jurídicamente lo correcto es denominar a esta primera carta de imputación de falta grave. ¿Ok? ¿Y qué se debe remitir en esta carta de imputación de falta grave? Como ya hemos conversado, los hechos que el trabajador cometió, los medios probatorios que tiene el empleador para la falta grave, para acreditar la falta grave. Y en esta carta inicial también el empleador tiene la facultad, ¿ok? O sea, puede o no puede hacerlo, de exonerar de asistencia al centro de trabajo al trabajador. Es decir, puede decirle al trabajador, señor, mientras dura el procedimiento disciplinario, usted no asiste a laborar. Y esto es jurídicamente correcto, ¿no? Luego que el trabajador es notificado con la carta, o sea, para el procedimiento en la realidad, el empleador tiene que entregársela personalmente. Si el trabajador se resiste o no quiere recibir la carta, lo que tiene que hacer el empleador es remitirla por conducto notarial. Supongamos que ya le llegó la carta al trabajador. Tiene 6 días naturales para poder presentar su carta de descargos, ¿no? En esta carta de descargos el trabajador tendrá que, digamos, descargar
pronunciarse respecto a si la falta se cometió o no. Y finalmente se remite o se expide la carta de despido, de ser el caso, ¿no? Y es importante tener en cuenta que en la carta de despido el empleador tiene que razonar y tiene que desvirtuar los descargos que el trabajador hizo en su carta de descargos. Muchas veces se utiliza la fórmula, digamos, facilista de, bueno, teniendo en cuenta que usted no ha desvirtuado, ¿no?, los hechos imputados por la empresa, se le despide. No, hay que analizar cada uno de los descargos y decirle por qué es que la empresa ha considerado que esos argumentos vertidos por el trabajador no son suficientes, ¿no?, para desvirtuar la comisión de la falta grave. Y se pone fin a la relación laboral a partir de la recepción de la carta de despido. ¿Ok? Es importante mencionar que hoy nos vamos a abocar al despido disciplinario, o sea, al despido por falta grave. Pero uno puede ser despedido por causa justa, ¿no?, por su conducta o por su capacidad. Dentro de los despidos por causa justa, por capacidad, ¿no?, estamos hablando de enfermedad, ¿no? Estamos hablando de inhabilitación del trabajador, de enfermedad del trabajador, ¿no?, imposibilidad para trabajar. Y de la conducta, básicamente estamos hablando de tres supuestos muy claros, ¿no? Condena penal por delito doloso, estamos hablando de inhabilitación administrativa del trabajador, y lo que nos convoca el día de hoy, sobre todo, el despido disciplinario por falta grave, ¿ok? Pero es bien importante que tengamos en cuenta eso. O sea, un trabajador puede ser despedido por su capacidad, es decir, no por lo que haya hecho, sino porque ya no tiene las condiciones ni las aptitudes suficientes para poder prestar los servicios, capacidad, ¿no? Pero esos supuestos que están en la ley, ¿no?, de disminución reiterada, deliberada en la cantidad o volumen del trabajador, son casi imposibles de acreditar, igual como mencionábamos de la incapacidad absoluta permanente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es casi imposible? Porque la legislación laboral establece que el empleador tiene que acreditar esta circunstancia con un dictamen médico que tiene que emitir Salud, el Ministerio de Salud o el Colegio Médico. Y estas instituciones hasta la fecha no hacen estos procedimientos. Entonces, en la práctica es imposible poder desvincular a un trabajador por ello, ¿no? Y esa es una circunstancia que debería regularse y solucionarse a la brevedad, ¿no? Pero bueno, dentro de los supuestos de despido por causa justa, por conducta está el despido disciplinario, que es seguramente el más importante. Este tema de las consecuencias del despido injustificado, entiendo que lo vamos a ver el día lunes, porque según el cronograma que me dieron el día lunes vamos a hablar de este tema, ¿no? Así que eso lo vamos a obviar para no ser redundantes, ¿no? El día lunes vamos a hablar de los tipos de despido, las formas de protección frente al despido, qué cosas podemos demandar, qué cosas no podemos demandar, etc, 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 ¿no? Ahora sí, vamos a analizar cada una de las faltas graves, ¿ok? Y para los que recién se están conectando, como dijimos, la primera hora de esta sesión vamos a hablar sobre despido disciplinario, ¿no? O sea, hemos llegado del despido injustificado por conducta, ¿no? Despido justificado por conducta, y despido justificado por conducta, el despido disciplinario o despido por falta grave, ¿no? Todas las faltas graves, la mayoría de faltas graves establecidas en la ley, están en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? O sea, en el 00397-TR o 728 como algunos le llaman, ¿no? Vamos a analizar primero desde el literal. Sí, yo creo que desde el literal A, ¿no? Para que vayamos en orden, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de los supuestos de falta grave. El literal A del artículo 25 prevé que antes de entrar al literal A, hay un común denominador en todas las faltas graves. El común denominador es que
la comisión de esta falta grave impide la continuidad y quebranta la buena fe laboral. Es decir, impide seguir confiando en el trabajador. Entonces vamos a analizar que cada una de las faltas previstas en la ley justamente tiene esa finalidad: determinar de que ese acto cometido por el trabajador justificadamente permite o impide que uno siga confiando en él, que el empleador pueda seguir confiando en él. ¿Ok? Claro, el literal A prevé, digamos, las faltas graves que tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones del trabajador. Y en todo caso, cualquier falta o digamos cualquier incumplimiento que un trabajador cometa, si no calza en los demás supuestos del artículo 25, seguramente va a calzar en el artículo A, en el literal A del artículo 25, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 25, literal A, se establece que es una falta grave el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Es decir, si un trabajador no cumple las obligaciones que le corresponden como, eh, como trabajador, incumple sus obligaciones. ¿Ok? Pero estas obligaciones no solamente tienen que ver con aquellas obligaciones, y eso ya lo ha ratificado la Corte Suprema, con aquellas obligaciones explícitas del contrato o del manual de organización y funciones, sino que tendrán que ver también con aquellas obligaciones obvias o evidentes o que formen parte, ¿no?, de la prestación de servicio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que los han contratado a ustedes como abogados y ven temas procesales, supongamos, ¿no? Y supongamos que el empleador ha redactado unas obligaciones que ustedes tienen que seguir como abogados, ¿no? Redactar informes, presentarse a las audiencias, elaborar recursos de apelación, por ejemplo. Y el empleador no puso que una de las obligaciones que ustedes tienen como abogado es apelar, pero dentro del plazo de ley. Pregunta: ¿se podrá despedir o considerar que hay un incumplimiento de las obligaciones del abogado si es que éste apeló una sentencia fuera de plazo? ¿Hay un incumplimiento de sus obligaciones o no? La respuesta es obvia, sí, porque forma parte, ¿no?, del know-how, ¿no? Forma parte de la propia labor de abogado el que los recursos sean presentados eh, de manera oportuna, ¿no? Así que cuidado, ¿no? Y la Corte Suprema, como les digo, ha ratificado esta hipótesis de que no solamente son las obligaciones de trabajo estrictas, establecidas en el contrato o previstas en un manual, en un job description o algo por el estilo, sino que también todas aquellas que sean connaturales o vinculadas a la labor, ¿no? Entonces el abanico de obligaciones es un poco más grande, ¿no? Otra falta grave es la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Pero ojo que se dice la reiterada, es decir, si un empleador ordena a un trabajador que haga algo y no lo hace a la primera y no lo hace a la segunda, se genera una reiterada resistencia a las órdenes del empleador, ¿no? Y amerita la comisión de una falta grave. La reiterada paralización intempestiva de labores también. Esto tiene que ver con cuando los trabajadores simplemente deciden ya no prestar servicios. Ahí no estamos hablando de una huelga, porque la huelga tiene que seguir todo un procedimiento previsto en la ley. Si los trabajadores simplemente deciden mañana no trabajamos, esa es una paralización intempestiva de las labores, ¿no? Para hacer falta grave, ¿qué se necesita? Que sea reiterada. Se necesita una oportunidad adicional, ¿no? Y también, esto es muy importante, a veces nos olvidamos que también es una falta grave que los trabajadores no observen el reglamento interno de trabajo o el reglamento de seguridad e higiene industrial. ¿A qué se refiere el reglamento de seguridad e higiene industrial? Hoy sería el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, un gran abanico de conductas que pueden encuadrarse dentro de esto, ¿no?
Por ejemplo, si un trabajador no presenta sus informes, si un trabajador no cumple las labores, si un trabajador no obedece las órdenes, si un trabajador incumple con los lineamientos previstos en el reglamento interno de trabajo, es una falta grave. Y podrá, si es que es proporcional, ser despedido por ello, ¿no? Luego tenemos otra falta grave, que es la del literal B, que es la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción. Este es una copia del Estatuto de los Trabajadores de España, ¿no? Esta falta es tal cual está redactada en el Estatuto de los Trabajadores. Y lo que trata de sancionar es que un trabajador no preste sus servicios como puede, sino como quiere, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Siempre ponemos en clase este ejemplo, ¿no? O sea, yo hacía 30 pantalones todos los días. Y de un día para otro digo, bueno, yo no quiero hacer 30, voy a hacer 10 pantalones todos los días. Entonces el empleador dice, oye, todos los trabajadores hacen 30, tú haces 10. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? No, que simplemente hay una disminución deliberada de la producción, del volumen de la producción, ¿no? Entonces, sí, pues es una falta grave, ¿no? Porque el trabajador no está prestando sus servicios como puede, porque puede hacer 30, sino como quiere, simplemente quiere hacer menos. Luego tenemos el literal C de la ley, que este sí es una falta muy común, ¿no? Que es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia. Esa es una primera conducta. El trabajador se apropia, sea que se lo pudo llevar o sea que se lo quiso llevar, de bienes del empleador. No, pero es que este bien no es del empleador, está dentro del centro de trabajo. Bueno, también está bajo su custodia. También el legislador ha pensado en esto, ¿no? Primer elemento, o mejor dicho, primera conducta sancionada por este literal C. Otro es la retención o utilización indebida de estos. ¿Qué caso se les viene a la mente a ustedes respecto a la retención o utilización indebida de bienes del empleador? ¿Qué caso se les viene a la mente? A ver. ¿Qué conductas podrían ser eh, una utilización indebida de bienes del empleador? Bueno, uno que está sucediendo muy continuamente, ¿no? Es cuando los trabajadores utilizan las computadoras, por ejemplo, del empleador para fines que no son laborales. En la utilización también de los correos corporativos, ¿no? Que incluso ha generado jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional peruano. La utilización de los celulares para llamadas personales y no para llamadas de trabajo, ¿no? La utilización de los vehículos también, ¿no? Para fines privados y no para fines laborales, ¿no? Esto está muy de moda, se generó incluso una tesis de la expectativa de confidencialidad. Si ustedes gustan, mañana que tengan un poco de tiempo de repente, pueden revisar expectativa de confidencialidad y van a encontrar senda jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional Español, ¿no? Que ha trabajado correctamente este tema, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es lo siguiente: si un trabajador tiene conocimiento que las herramientas de trabajo puestas a su disposición, llámese computadora, celular, internet, correo corporativo, es para fines laborales, y se le dice de que el empleador controla estos bienes y la utilización de los mismos y que puede revisar en cualquier momento los correos electrónicos, eh, digamos, utilizados por los trabajadores,
el trabajador ya no tiene una expectativa de confidencialidad. No podrá decir, ese correo electrónico que yo mandé, el empleador no podía revisarlo, no podía mirarlo, porque yo ya estaba avisado que el empleador iba a hacer ese control. Entonces no existe esta expectativa de confidencialidad, ¿no? Hay algunos que no están de acuerdo seguramente con esta posición y los invito a que revisen, digamos, ese tema que está, digamos, ha generado regular jurisprudencia en el caso internacional y nacional también alguna, ¿no? Eh, pero acuérdense que para la configuración de esta falta tiene que haber un beneficio propio o de terceros, ¿no? En el caso de la apropiación de estos bienes, ¿no? O en el caso de la utilización de estos bienes también. Bueno, el literal D, también de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece una falta que también es muy común, que tiene varios supuestos. O sea, en cada falta grave no es solamente hay una conducta, hay varias conductas que son, digamos, eh, determinadas como supuestos de falta grave, ¿no? En el literal D está, primero, el uso o entrega a terceros de información reservada de la empresa, ¿no? ¿Cuál será información reservada de la empresa? Dependerá de cada caso y de lo que la empresa haya considerado como información reservada, pero digamos que hay, por máximas de la experiencia, ¿no?, documentos que claramente pueden calzar en este supuesto, ¿no? Fórmulas industriales, temas de propiedad industrial, de derechos de autor, etc., ¿no? Estas cosas, digamos que definitivamente forman parte de información reservada. Pero ganancias, digamos, dividendos, planes de compra de bienes, etc., eso también puede ser considerada información reservada, ¿no? Otra falta grave es la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Los trabajadores pueden utilizar bienes de la empresa, sí, pero tienen que tener autorización para ello, ¿no? Si un trabajador utiliza un bien, mejor dicho, un documento de la empresa sin estar autorizado, comete una falta grave. Bueno, luego se analizará si lo que ameritaba era el despido o no, pero comete una falta grave. Y ahí vamos a poner un ejemplo que sucedió en la realidad de un señor que trabajaba en una empresa de ascensores, ¿no? Un señor trabajaba en una empresa de ascensores y iba a hacer su tesis. Pero para hacer su tesis necesitaba como era un ingeniero civil, necesitaba unos mapas, sí, pues mapas, ¿no? Mapas gráficos, no sé, del diseño de los ascensores, ¿no? Entonces utilizó alguno de los diseños que tenía en la empresa para su tesis, ¿no? Luego el empleador se entera, luego que el trabajador había obtenido el posgrado correspondiente, porque era para su tesis de posgrado, y claro, le entra la encrucijada de si efectivamente había cometido la falta. La conducta se subsume, encaja en el supuesto de la ley, sí, porque hubo una utilización no autorizada de documentos de la empresa. Pero ¿ustedes consideran de que el trabajador debió ser despedido o debía ser despedido? Nosotros le dijimos que no, porque no, si bien es cierto la ley no lo establece y no prevé que tenga que haber una intención indebida, lo que fuera, no nos olvidemos de ese común denominador del que habíamos hablado, de todas las faltas graves. Y es que la conducta del trabajador importe un reproche. Entonces, claro, uno podría decir, mi trabajador debió pedirme permiso, pero ¿lo estaba haciendo realmente para algo indebido? Como esta información en realidad no era tan reservada, porque, digamos, estos documentos sí ya estaban en el dominio público de alguna manera, se terminó razonando de lo que el trabajador, la sanción que tenía que recibir el trabajador era una sanción menor, ¿no? Entonces siempre es importante, ya, un trabajador ha cometido cualquiera de los hechos que se encajan o que encuadran
las faltas graves que estamos analizando. Pero lo siguiente que hay que preguntarnos es si realmente eso genera ese reproche tan fuerte que implique que el despido es la sanción proporcional y razonable para el trabajador. ¿Ok? Otro supuesto de falta grave también es el uso o entrega de información falsa al empleador. ¿Ok? Si uno le miente al empleador, ¿el empleador puede confiar en el trabajador? Hay per- sí, acá veo que hay personas que han estado preguntando, pero no sé por qué en el... no me salen aquí en los comentarios del video, ¿ok? Pero, a ver, a ver, un ratito por favor, vamos a verlo ahorita. Qué raro porque no me sale en la página, me acaban de avisar que sí se están haciendo algunas preguntas. A ver, déjenme un minuto por favor. A ver, si no lo respondemos ahorita que terminamos de explicar las faltas, ¿no? Claro, acá nos decía Walter Corbacho, nos decía uso de fotocopiadoras para documentos personales. Sí, claro, también, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es un uso indebido de bienes del empleador, ¿no? Eh, Eso es en el supuesto que estábamos hablando, ¿no? El uso de bienes del empleador de manera indebida, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Efectivamente. Claro, ese es en el literal C, ¿no? Cuando se habla de la retención o utilización indebida de bienes del empleador, ¿correcto? Eso también calzaría como la falta grave anterior que estábamos conversando. José Carlos Espinosa nos preguntaba cuál es la jurisprudencia que señala, eh, no sé si me podrías mencionar, José Carlos, a cuál era la que, porque hemos mencionado ya varias, ¿no? Vamos a ver cómo arreglamos esto para la siguiente hora, porque no veo los comentarios aquí en la computadora, pero ahorita lo solucionamos. Sigamos. Eh, entonces, entregar información falsa al empleador también es una falta grave, ¿no? Evidentemente, si yo le miento al empleador, si yo le entrego información falsa al empleador, eh, a ver, vamos a ver, estoy cometiendo una falta grave, ¿no? Y finalmente la competencia desleal, ¿no? Y a veces no se presta mucha atención a este supuesto de competencia desleal, pero es que un trabajador no puede realizar las mismas labores o el mismo rubro que de negocio que tiene su empleador. Un ejemplo, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, para una empresa, para una cadena de farmacias, ¿puede el trabajador tener su propia cadena de farmacias? ¿O es que ese sería un conflicto de interés? Eh, Tenemos jurisprudencia que ratifica que en esos casos estamos hablando de conflictos claros de interés, ¿no? Hoy cada vez las empresas se preocupan, ¿no?, en regular estos supuestos de competencia desleal o de conflicto de interés, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Pero como regla general, no se puede realizar las mismas o crear negocios en el mismo rubro del empleador para el que prestó servicios, ¿no? Y bueno, ahí hemos puesto en las diapositivas que hay varios ejemplos de esta falta grave, ¿no? Entrega de certificados médicos falsos, falsificación de firmas, etc. Cuidado con esto, porque si un trabajador entrega un certificado médico falso, comete una falta grave. ¿Ok? Está pendiente la respuesta de José Carlos Espinosa. No sé si puedes decirme por favor cuál era recién me están pasando las preguntas, cuál era la jurisprudencia de la que hice mención a la que necesitas el número para pasártela con todo gusto, ¿no? Luego viene una falta grave que, digamos, es muy común, ¿no? Que ocurre mucho y es la de concurrir en estado de embriaguez
o bajo la influencia de drogas o estupefacientes al centro de trabajo. Claro, y ahí hay que hacer una disquisición que es muy importante. Si un trabajador llega ebrio por primera vez a trabajar, no será una falta grave, salvo que, la propia ley lo establece, salvo que por la naturaleza de la labor o del trabajo, esta revista excepcional gravedad, ¿no? Ejemplos clarísimos, ¿no? Un piloto de avión, un conductor, ¿no? Eh, digamos, eh, una persona que trabaja en minería, etc. Una persona que trabaja en una obra, ¿no? No puede llegar ebrio. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza de la función, su función es tan arriesgada que necesita estar no al 100%, al 200% de su capacidad. Entonces, si el trabajador llega en estado de embriaguez, pone no solamente su vida en riesgo, sino la vida de muchas personas. Entonces, la propia norma se preocupa en establecer eh, que puedes llegar una vez ebrio y no ser falta grave, correcto. Pero ojo, le da la posibilidad al empleador de considerar la falta grave si es que, por la naturaleza de la labor o de la función, el empleador considera de que sí reviste gravedad, ¿no? Y un elemento muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que si un trabajador se niega a pasar el... Claro, hay una pregunta de Guadalupe Cervantes. ¿Podría un trabajador tener una farmacia si en el contrato no establece una cláusula que lo impida en referencia a la competencia leal? No, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. No necesitas una cláusula que impida la competencia desleal. La propia ley establece que la competencia desleal es un supuesto de falta grave, ¿no? Y no estamos hablando de competencia desleal bajo la hipótesis del derecho de la competencia. No, 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 no. Esa es otra cosa, es otro mundo. No, no. Acá estamos hablando de la competencia desleal entendida desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista de la competencia desleal tiene un contenido muy claro. Y es que el trabajador no puede realizar las mismas labores, digamos, no puede tener un negocio, no puede competir con su empleador. Y el ejemplo que puse es uno muy claro, que incluso tuvimos la oportunidad de patrocinarlo, en el que un trabajador no tenía dos, tenía cuatro farmacias. Y trabajaba para una empresa de farmacias. Y es más, tenía un cargo relevante en la región en la que trabajaba. Entonces, bueno, digamos que en el agregado era que esta empresa sí tenía una política de descarte de conflicto de interés, ¿no? Pero aunque no hubiese existido, como bien lo razonaron todas las instancias en ese proceso, es que no interesaba porque la propia ley establecía que no se puede realizar las mismas labores, no se puede realizar, tú no puedes competir con tu empleador. Por ejemplo, si yo trabajo para un estudio, ¿no? No poner mi estudio yo mismo, porque ¿quién garantiza que no esté llevándome clientes del estudio a mi estudio? ¿Quién garantiza que en el caso de las farmacias no esté aprovechando mi conocimiento para yo también generarme réditos en el negocio, en mi negocio propio, ¿no? En todo caso, la mayoría de empresas, digamos, más o menos que manejan este tema, sí tienen, y es aconsejable, una política de conflicto de interés, ¿no? Para que justamente no hayan alegaciones como esta, ¿no? De que no, que yo no sabía que estaba prohibido, que no sé, no, no. Política de conflicto de interés y esta discusión se acaba, ¿no? Pero gracias por la pregunta, Guadalupe. Eh, bueno, y les mencionaba, ¿no? De que si uno llega ebrio y no se quiere someter a la prueba, digamos, al dosaje etílico, no se preocupen. Simplemente que el policía constate de que no se quiso someter al dosaje. El no sometimiento a la prueba para el ámbito laboral significa que está reconociendo que estaba en dicho estado. Entonces no se puede llegar drogado y no se puede llegar ebrio a trabajar, ¿no? Y en ambos casos tiene que ser reiterado. O sea, tiene que llegar más de una vez. Pero
si por la naturaleza de las labores se considera de que ello no es razonable, también podría ser despedido, ¿no? O sea, podría considerarse que hay una falta grave, ¿no? A ver. A ver, respecto a la pregunta de Ángela, claro. No, a ver, muy buena pregunta, Ángela. Interesante, claro. De lo que tú me mencionas es, a la competencia desleal si hay un límite de tiempo en el que no se puede trabajar en el mismo rubro, posteriormente, claro. No, ahí estamos hablando del pacto de no competencia postcontractual, ¿no? Aquí estamos hablando de la competencia desleal durante la relación de trabajo. Es decir, mientras tú trabajes en una empresa, no puedes prestar servicio, mejor dicho, no puedes crear, no puedes competir con tu empleador teniendo un negocio del mismo rubro. Puedes tener otro negocio, claro. Si yo trabajo, no sé, para una financiera, puedo tener una bodega, obvio, pero por supuesto que sí. Pero si trabajas en una empresa de determinado rubro, tú no puedes, durante el tiempo de la relación de trabajo, no puedes tener un negocio. Claro, lo que algunos hacen es no lo tienen directamente ellos, sino a través de sus familiares. Ahí de repente la figura es un poco más discutible, porque de repente él podría decir, no, no soy yo el que está compitiendo, porque el negocio no es mío, el negocio es de mi familiar. Justamente para evitar ese tipo de, digamos, de circunstancias es que se crean las políticas de, de integridad y de conflicto de interés. Pero con relación a tu pregunta, tú estás hablando de que un trabajador pudiera ser impedido de prestar servicios en el mismo rubro con posterioridad a la relación laboral. Eso solo se puede hacer si es que hay un pacto, no está en la ley, si hay un pacto entre el trabajador y el empleador para no competencia postcontractual, así se llama. Eso estaba, por ejemplo, regulado en España, ¿no? En el Perú no está regulado. Hay empresas que lo hacen, empresas que lo hacen. ¿Cuáles son las condiciones? Que el empleador pague una contraprestación por esa obligación de no hacer. No puede ser gratuita. Si no, imagínense, mañana pues 300.000 empresas firman con sus trabajadores que no puedan competir contra ellos, ¿no? Pero muchas gracias por tu pregunta, Ángela. Me ha ayudado a abordar otros elementos relevantes. Actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita también son supuestos de falta grave. ¿Ok? No necesito mayor explicación. Es evidente que si un trabajador insulta, humilla, agrede a otro, sea su colega, su jefe, su subordinado, comete una falta grave, ¿no? El literal G habla de los daños al inmobiliario, o sea, si un trabajador daña las instalaciones de la empresa, las maquinarias, la documentación, las materias primas, también comete una falta grave, ¿no? Y acá sí viene una que quisiera, que nos falta poco, ¿no? Es el abandono de trabajo, ¿no? Y hay que diferenciar. En el literal H del artículo 25 hay dos faltas graves que se asemejan pero que no son lo mismo. Una es el abandono de trabajo y otra son las inasistencias injustificadas. Ambas se parecen en el que hay una no prestación de servicio, no concurrencia al centro de trabajo, ¿no? Pero ¿en qué se diferenciará? Que en el abandono de trabajo, un trabajador, no presta servicios por más de 3 días, o sea, 4 días, ¿no? De manera consecutiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, faltó el lunes, faltó el martes, faltó el miércoles y faltó el jueves. 4 días. La ley dice más de 3. Es un error común que algunos... No, ya faltó 3 días, ya se puede... No, no, no. 3 días no estás cometiendo la falta de abandono de trabajo. Simplemente no es esa la conducta que está en la ley. La conducta que está en la ley es más de 3 días. ¿Cuánto? 4. Más de 3 es 4. Consecutivas. Doctor, ¿eso significa que entonces al quinto día ya le puedo imputar la falta? No, cuidado con eso. Porque la ley también establece que eh, por cada día de ausencia, el trabajador tiene 3 días para justificar cada día.
Un trabajador tiene en el Perú 3 días para justificar su inasistencia. ¿Ok? Entonces, si faltó el día lunes, ¿hasta cuándo tendrá para justificar? Hasta el día jueves. Si faltó el martes, ¿hasta cuándo tendrá para justificar? Hasta el viernes. Supongamos que se trabaja hasta el sábado. Si se falta el miércoles, ¿hasta cuándo se tendrá? Hasta el sábado. Si se falta el jueves, ya tienes los 4 días. ¿Hasta qué día tendrá para justificar? Hasta el lunes, ¿no? Entonces, si es así, tiene hasta el octavo día, al octavo día, es decir, porque, a ver, el cuarto día, quinto, sexto y séptimo, recién el octavo día puedo imputar la falta grave. Ojo, porque si usted le imputa antes, el despido está mal hecho. El despido se cae solo, porque simple y llanamente no se cometió la falta. Porque acuérdense, hay que concordar este supuesto de la ley que dice que faltas 4 días, más esta posibilidad, esta facultad de la ley que te da que tienes 3 días para justificar. Entonces, si tengo 3 días para justificar, el cuarto día, ¿hasta cuándo podré justificarlo? Hasta el día 7. Es decir, el día 8 recién puedo imputar la falta grave. ¿Ok? Guadalupe nos dice si en el mes faltó 4 días consecutivos, se configura falta grave. Claro, exactamente, Guadalupe. No en el, sí, en el mes. O sea, si se falta 4 días consecutivos, a eso se le llama abandono de trabajo. 4 días consecutivos. Pero no te olvides que para imputar la falta tienes que esperar hasta el octavo día. El octavo día recién podrás iniciar el procedimiento disciplinario. ¿Ok? Ese es el abandono de trabajo. Las ausencias injustificadas, ¿no? Lo que hablan es aquellas personas no que faltan seguidamente, sino a quienes les gusta faltar, digamos, eh, repentinamente durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Para aquellas, los faltones, si los queremos llamar así, ¿no? Aquellas personas que dicen, bueno, hoy día falto, ¿no? ¿Qué justificación tenías? Ninguna. Ah, pero no estoy cometiendo el abandono, ¿ah? Porque solamente he faltado hoy y el resto de la semana voy a seguir trabajando. Justamente para evitar ese tipo de comportamientos, ¿no? Para evitar ese tipo de comportamientos es que la ley establece que si faltas más de 5 días, o sea, 6 en un periodo de 30 días, o si faltas más de 15, o sea, 16 en un periodo de 180 días, o sea, en medio año, hayas sancionado o no esas ausencias, también es una... A veces nos olvidamos de eso. Si ustedes tienen trabajadores que faltan consecutivamente, o sea, no consecutivamente de un día para otro como el abandono de trabajo, sino que falta una vez a la semana, 2 veces a la semana, ¿no? Y se van sumando, eso también es una falta grave, porque incurriría en la falta grave que se denomina ausencias injustificadas. ¿Ok? Y finalmente, la impuntualidad, o sea, ya no para los faltones, sino para los tardones, quienes llegan tarde, la legislación también se ocupa de ellos y establece que la impuntualidad reiterada también puede ser causal de falta grave. Pero aquí sí la ley, a diferencia de todas las faltas graves anteriores, sí prevé la obligación de que anteriormente hayas agotado las sanciones disciplinarias anteriores. Es decir, no puedes despedir a alguien por llegar tarde si es que antes no lo amonestaste y no lo suspendiste. Y es una obligación normal. En las demás faltas graves puede ser la primera vez que alguien cometa eso y justificar el despido. Pero en el caso de la impuntualidad reiterada, sí necesitas primero haberlo amonestado, luego haberlo suspendido y recién es procedente el despido. Y el hostigamiento sexual también es una falta grave. Bueno, de repente en alguna de las sesiones hablaremos in extenso sobre hostigamiento sexual, a propósito que han tenido una regulación especial y unas últimas modificaciones que sería interesante trabajarlos,
vamos a ver cómo lo podemos adecuar. Pero es importante saber que el hostigamiento sexual también es una falta grave. O sea, si un trabajador comete un acto de hostigamiento sexual, también es una falta grave que amerita el despido. Ok, bueno, con eso hemos concluido la presentación, la primera presentación, que tenía que ver sobre despido disciplinario, sobre faltas graves. No sé si tienen alguna pregunta final. Y lo que les voy a proponer es que vamos a pausar. Ahora sí ya me están llegando ya los mensajes. Dice, respecto a la impuntualidad reiterada. También se podrá analizar el tiempo en que llega tarde. Si llegara siempre 10 minutos, ¿podría implicar desvío? Sí, claro, Ángela, por supuesto. O sea, el hecho que llegues 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, igual es impuntualidad reiterada. Pero como te digo, primero tendrías que sancionar con una amonestación. Si sigue llegando tarde, suspenderás. Si sigue llegando tarde, recién podrás despedir. Recién podrás despedir. ¿Ok? Ahora, hay muchas empresas que tienen políticas sobre impuntualidad, que te da, digamos, un margen, ¿no?, de tolerancia al mes, a la semana, ¿no? Pero no todas las empresas lo tienen, ¿no? Así que simplemente si llega tarde, es tarde, ¿no? Les iba a proponer que, no sé si tienen alguna pregunta más voy a pausar este video para acabar este video con lo que tiene que ver con falta grave y con la extinción del contrato de trabajo, y vamos a iniciar un nuevo video, ¿no?, que tiene que ver sobre conceptos remunerativos y no remunerativos y beneficios laborales. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. En el grupo se ha subido un material que es una lectura de Jorge Toyama, donde explica, me parece acertadamente, varios de los puntos que hemos conversado, y es como para que ustedes la revisen mañana y revisen a profundidad lo que grosso modo hemos trabajado hoy. ¿Ok? Entonces vamos a pausar este video para, digamos, vamos a tomarnos un par de minutos, ¿no? Y retomamos ya con el tema de conceptos remunerativos y no remunerativos.